Ayer se nos fue Norita. Ayer se nos fue Norita y la vamos a extrañar. La vamos a necesitar. Tanto la vamos a necesitar. Norita peleó en un tiempo oscuro. Y al tiempo oscuro llevó su luz. Esta semana fue una metáfora de esa vida de Norita, con un gran tiempo oscuro y una luz. Podemos retrotraernos a hace un par de semanas, cuando el gobierno le negó a las personas con enfermedades graves, muchos con cáncer, los medicamentos. Y se encaprichó en no entregar los medicamentos. Y fue a la justicia a denunciar que había corrupción en la entrega de los medicamentos, hasta que un juez le dijo: no hay corrupción, desestimó la denuncia. Esta semana, Milei siguió con un discurso sobre el hambre que había comenzado en su campaña, también peleándose con Grabois. Milei tiene un discurso del hambre del otro, no del hambre de él. Estuvieron toda la semana peleando para no entregar alimentos a quienes tienen hambre. Ayer Jorge Alemán, en una charla privada, pero que puedo hacer pública porque él ya lo ha esbozado en algún momento, me dice: Roberto, el cambio tecnológico, las redes, han generado un cambio antropológico y nuestra especie, el ser humano, es hoy más cruel y más estúpido. Bueno, Milei, Petovelo y gran parte de sus seguidores cuentan con esas condiciones. Milei llegó como resultado de la antipolítica. Odio tanto a la política que voto a este tipo. El formato del gobierno de Milei tiene que ver con el discurso del ajuste del empresariado argentino, que siguen los medios de comunicación. Quieren pagar pocos impuestos, entonces quiere un Estado chico. Entonces generaron solo 8 ministerios. Esta semana que termina fue una semana de lucha porque el gobierno entregue alimentos a los que necesitan. El gobierno, que no tiene ganas de ocuparse de las necesidades de la población, que no tiene ganas de ocuparse de las cosas que tiene obligación de ocuparse. Además, aunque quisiera, no sabe cómo hacerlo. Y le dio a una mujer que hasta hace poco tiempo trabajaba de productora televisiva, es decir, que no tenía ningún expertise político, 4 ministerios. 4. Bueno, Petovelo esta semana llegó a pelearse con la justicia para no entregar alimentos. Llegó a pelearse con la justicia para no entregar alimentos. Después de que salió a la luz que había alimentos para entregar y que se estaban por vencer. Bueno, se encaprichó en dejarlos pudrir antes de alimentar a la población. Tuvo un grupo de encubridores que inventaron distintas historias. Primero que no había, después que nos estaban por vencer, después que era solo yerba, y un montón de historias que prefiero ya olvidar. Los Majul, los Jonathan Viale, los Trebuch. Esta especie de genocidas mediáticos. Si alguna vez en la dictadura tenías a los que secuestraban y mataban, bueno, hoy te matan por enfermedades graves, hoy te matan de hambre. Vivimos nuevamente un tiempo oscuro en el que un gobierno condena a muerte a muchos. Ese gobierno es encubierto por un grupo de genocidas mediáticos y logra la aprobación de una parte de la sociedad. Pero ¿sabes qué? Apareció alguien en esa oscuridad. Apareció Arili Jalad. Y les dio pelea. Y les dio pelea. Con su trabajo, con su honestidad, con sus convicciones, con su rigurosidad, con su prepotencia de trabajo. Podemos citar a Art. Se la peleó. A Milei, a Petovelo, a los encubridores, a los idiotas útiles que los apoyan en las redes, y los venció. Finalmente se rindieron y dijeron: está bien,
vamos a entregar la mercadería. Los chicos van a tener leche, porque siempre que quede uno que luche, que quede uno, hay esperanza. Te felicito, Ari. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, te decía ayer que estoy realmente conmovido por todos los mensajes que nos llegan por el trabajo periodístico que hicimos acá. Yo no lo digo ahora, siempre digo que el periodismo es un hecho colectivo. Conté hace un rato cómo surgió esto, que surgió ante una pregunta tuya de, che, ¿dónde está la comida? Averigüemos. Y bueno, averiguamos. Y la comida estaba ahí. Y también el hecho colectivo de tener un medio donde hacerlo y un medio potente como medio y respetado como medio y potente en las redes también para poder instalar esto. O sea, nosotros tenemos muy claro que hoy en día una tendencia de Twitter es como una tapa de diario. Entonces, si hubiéramos publicado la nota, pero no sosteníamos durante una semana esto en redes, tampoco creo que hubiera tenido el impacto que tuvo, el acompañamiento de la redacción, el empuje de todos los programas de la radio, sostenerlo durante todos estos días. Por eso digo, yo recibo muchos mensajes en términos de individuales porque firmé la nota, pero yo realmente estoy convencido de que el periodismo es un hecho colectivo. No sería posible esto por una nota simple de un simple periodista. Y después, ayer tuvimos una larga entrevista con Nacho Levi, que me dejó muy también movilizado, porque hay una subrepresentación de estos temas en los medios en general. Y incluso a veces nosotros no le dedicamos el tiempo. Y es mucho más para agradecerle, creo yo, insisto, a las mujeres que están ahí todos los días sosteniendo los comedores, que son ellas las que luchan todos los días. Nosotros hacemos un trabajo de lucha periodística muy desigual. Vos recién nombrabas a todos estos muchachos que tienen un caudal económico y de influencia sobre la dirigencia política, incluso sobre la dirigencia política con la cual nosotros tenemos más conciencias ideológicas. Influyen más a veces los Majul, los Feynman y los Viale que las cosas que decimos nosotros, lo cual deberían reflexionar. Pero nosotros hacemos un trabajo fuerte ahí, pero la pelea día a día son las Norita Cortiñas. Las peleas día a día son esas mujeres que están ahí todos los días en los comedores y que por suerte con este trabajo, insisto, colectivo nuestro, hoy van a tener comida para hoy. Ayer charlábamos que esto no recién empieza, porque ahora el tema es que compren comida de vuelta. Nosotros en la primera nota que hicimos sobre esto, publicamos no solo que tenían guardada la comida, sino que no compraron nada. Y siguen sin comprar. O sea, si entregan toda esta comida que ahora, después de tantas mentiras, vos recién recopilabas todas las mentiras de los funcionarios y de sus operadores mediáticos que dijeron que no la repartían porque había corrupción, que no la repartían porque era para emergencias, que no la repartían porque era solo yerba, que no la repartían porque estaba en mal estado. Ahora resulta que no era ni para emergencias, ni que no era por la corrupción, ni que no era solo yerba, ni que no era en mal estado, solamente se está por vencer y no la repartían. Pero si reparten todo esto, mañana no hay más. O sea, ahora nos toca cambiar el hashtag por compren comida. Porque no hay más comida en los galpos. O sea, una vez que repartan estos 5 millones de kilos, no hay más. Y no Pero el compraron tema más. estaba ahí. El y solamente había que hacer la pregunta, no era tan difícil, Ujú. y que además el formato que elegís vos para hacer la pregunta, esta obligación del acceso a la información pública, los deja sin ninguna posibilidad. Claro. Digo, estaba ahí para hacerse, y ahora tenemos un montón de preguntas más para Sí. hacernos, Sí, ¿no? claro. Y a mí me parece que en este tiempo a veces salen encuestas en donde el periodismo aparece entre los de peor imagen del país. Y yo me pregunto, muchos chicos que querían seguir periodismo y ahora dicen, no, pero ¿cómo? Si el periodismo está así. Bueno, con esto van a volver a tener una esperanza. No, bueno, también se pueden lograr cosas. Y Sí. como decís vos siempre, también se puede cambiar la realidad, no solo narrarla. Si uno es sincero y quiere un país más justo. Sí. Yo creo que fue un triunfo. Como decís vos, el periodismo es un hecho colectivo. Hay mucha gente. Durante 3 días se mantuvo la tendencia. Entreguen la comida. Un gran laburo del equipo de Res y un gran laburo del Tano Gentili, que Ujú. está ahí con todo, laburando al frente. Y hay muchas cosas más para hacer. Y a mí me parece que muchos que vieron esto
van a decir, no, hay cosas para hacer, hay una posibilidad de lucha. Y también quiero darle mucho valor a lo que hizo Juan Grabois esta semana, que dio una pelea enorme, que lo tomó cuando muchos políticos miraron para otro lado y no se ocuparon, y por ahí están en temas más chiquitos, y Juan Grabois dio la pelea con todo. Será su tema, será su área, qué sé yo, no importa. Lo puso y hay que darle valor, porque en este sistema hay que premiar al que hace las cosas bien y hay que criticar, comentar, aunque a veces moleste, al que por ahí no las hace. La verdad que Juan tuvo una labor muy destacada. También Casanelo, que no se dejó apretar y que hizo su trabajo. La fiscala Paloma Ochoa también. Así es. Me parece que hay que empezar a decir quiénes hacen las cosas bien, ¿no? Ellos siguieron ayer, vos comentabas hace un rato un increíble tuit de Jonathan Viale diciendo que van por Petovelo. La verdad es que Petovelo, qué sé yo, claramente es una ministra que no tiene empatía, que no tiene ganas de ocuparse de sus obligaciones, que cree que sus obligaciones es denunciar y que ya despidió o le renunciaron más de 30 personas. Es inédito eso. No sé si, creo que lo publicamos. Hola Adrián, hola Nico, ¿cómo están? Ay, buen día, ¿cómo andan? Buenas, ¿qué tal? Lo publicó Hola, Fer Fer. Sibeira, que está justamente acá al lado mío. Mirá. Claro. Contame, Fer. Sí, no, la cantidad récord de funcionarios que lleva el gobierno, el cálculo, depende de cómo se haga la lista de si uno, porque había funcionarios que venían de la anterior gestión, que renunciaron durante esta, entonces el cálculo oscila entre los 37 y los 35 funcionarios que renunciaron hasta ahora. La gran mayoría, eso te da un cálculo de alrededor de 2 por semana. La gran mayoría del ministerio de Petovelo, que ya lleva como unos 20, más o menos. La verdad que es una locura total, récord absoluto en la historia reciente del país. Y como decís, entre las intrigas internas, las peleas con esta mujer que está claro que nadie puede llevarse normalmente, y estos déficits de gestión que se ven que son tremendos, ¿no? Y ella siempre busca algún chivo expiatorio, en este caso Pablo de la Torre, pero bueno, viene de arrastre con un montón ya de despedidos. Y la verdad, no sé si a Viale le preocupa que digan que tienen que renunciar, pero está claro que esta mujer no está capacitada para estar al frente de un ministerio y menos de un mega ministerio que ha sumado 4 áreas, ¿no? De las más importantes, y no solo de las más importantes en lo habitual de cualquier gestión, sino en esta, que está ocasionando un desastre social, ¿no? Si sumás educación, trabajo y desarrollo social, además tienen cultura, pero estas 3 solas, no puede una mujer que no tiene ninguna experiencia ejecutiva, y está claro que le queda grande por todos lados, ¿no? Este ministerio. Bueno, y además que ya se viene una época de despidos, iba a decir, ya estamos en esa época de despidos, y la verdad es que cada vez va a haber más gente que necesite asistencia del Estado. Y cada vez que vos cambiás porque renuncia o porque lo echás a un funcionario, viene otro que empieza a aprender, que empieza a ver a dónde están los botones. Encima toman gente sin experiencia. Entonces lo que va a haber es un enorme desamparo de la sociedad ante esta gente que tiene desdén por la gestión y que además vive echando gente. Yo no sé cómo va a funcionar el Estado. Y ahora repito, en esta situación, el gobierno en pocos días no entregó medicamentos contra el cáncer, hizo una denuncia, le dijeron que no tenía razón, que tenía que entregarlos. Hizo este papelón con la comida. Se quedó sin gas por no seguir el gasoducto. Todos los días se hace una macana grave, 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 grave. Ahora, los legisladores están a punto de votarle la ley bases. Es decir, darle un apoyo que le va a dar, que lo va a consolidar. Sí. La verdad es que uno a veces se siente muy solo en esta lucha, ¿no? Cuando hablan de dar herramientas al gobierno, es dar herramientas para profundizar el desguace del Estado. Algo que ellos dicen con todas las palabras
lo expresan, no es un subterfugio, no es un engaño. Y vos decías, ¿qué va a pasar cuando esto empiece a... Ya se están viendo las consecuencias, Roberto. Si nos ponemos a revisar, lo de la comida es consecuencia de esto. Lo del gas que pasó esta semana y que no había pasado en la historia es consecuencia también del desgobierno. Estamos viendo cómo cierran oficinas del Correo Argentino en localidades que van a hacer que el mes que viene, ahora la semana que viene o la otra, cuando un jubilado tenga que ir a cobrar, tenga que hacer 120, 140 kilómetros por la estepa patagónica para poder ir a sacar sus 200.000 mangos de jubilación mínima. Aerolíneas también lo van a cerrar. Nosotros el viernes pasado acá hablamos con el intendente de Cañadón Seco de Santa Cruz, porque la ruta 3, que es la ruta que une Santa Cruz y Tierra del Fuego, la Patagonia con el resto del continente, hubo un derrumbe, tenía un socavón y se podía llegar a cortar, interrumpir el tránsito por tierra. Hoy a lo mejor volvemos a hablar con él, porque desde Vialidad fueron y lo rellenaron así nomás y se fueron diciendo que estaba todo bien. No. Pero imagínate que pasa eso y al mismo tiempo ya no está Aerolíneas Argentinas para volar a Tierra del Fuego, a Río Gallegos. Todo eso es desguace del Estado que ya está sucediendo y que sus efectos ya se están viendo. Cerró la terapia intensiva del Hospital Durán. Eso es el Estado que ya está cayéndose a pedazos por una cuota muy importante de crueldad, pero también una cuota muy importante de ineptitud, de no saber cómo funciona, de no tener interés por cómo funciona, lo cual de ninguna manera los perdona de nada. No, obvio. Es su responsabilidad. Pero por eso está buena la pregunta que hizo Roberto hace un rato, que es, y con todo esto, ¿cómo le van a dar superpoderes, Riggi, todo lo que dice la reforma laboral, reforma de la ley de procedimiento? ¿Va a poder desarmar todo el Estado a sola firma? O sea, reforman toda la ley de procedimiento administrativo. Yo sé que es muy técnico, pero los senadores saben muy bien qué significa eso. Están cambiando la forma de funcionamiento de un Estado que están destruyendo. O sea, no entiendo cómo hay senadores que no sean del gobierno que puedan votar esto. O sea, El Riggi, finalmente, el dictamen salió con que pueden dejar todas las divisas afuera. Todo. decir, Lo único que cambiaron es que hay que fomentar que tienen que tener buena onda con la cadena de producción local. Tipo corazoncito y emoji de... Nada más. O sea, no pusieron... Ahora, vos sabés nada. que puede tener un problema fiscal muy grave, porque una vez que salga, las empresas argentinas pueden hacer una nueva SA, que esa SA les compre la empresa y entonces ser parte de este Riggi. Entonces, esas empresas que hasta hoy están pagando impuestos van a dejar de pagar impuestos o van a pagar muchos menos impuestos y eso va a hacer que el fisco recaude mucho menos. Digo, es una locura, pero no, lo que quiero decir es que así como lo nuestro, vos decís, fue un trabajo colectivo, esto también es un trabajo colectivo. Hay un montón de gente que está apoyando la destrucción del Estado Nacional. Sí. Lo van a desfinanciar, porque las empresas van a empezar de un día para el otro. No sé, tomemos cualquiera, Mastelone, qué sé yo, hoy está pagando $100 millones de impuestos. Bueno, a partir de esta ley hace una SA, se la compra a Mastelone, que lo van a hacer todos, obviamente, los grandes. Obvio. Y a partir de mañana, en vez de pagar 100 millones, paga 20 millones. Es una locura, pero este país tiene un montón de locos, eso es lo que quiero decir. O sea, tiene empresarios que van y aplauden y le sonríen, tiene senadores y legisladores que lo votan, tiene gobernadores. Digo, es una época oscura, patética. Uno no sabe cómo calificarlo porque hacen tantas cosas juntas. Roberto, me gustaría... Perdón, Sí. me gustaría aportar algo de información. Suscribo las opiniones que están manifestando. Agrego 2 datos. Porque ahora viene una campaña de victimización de Petovelo por parte del dispositivo de comunicación gubernamental. Hoy lo vimos a Johnny Viale, ¿no? Haciendo un llamado a la defensa de la ministra. El propio Milei, que sigue su gira de líder intergaláctico. Hoy último día en Estados Unidos, mañana hace escala en Salvador para sacarse una foto con Bukele, sigue acumulando selfies el presidente mientras el país y su gobierno se descascara. Ahora, uno de los argumentos con los que buscan victimizar a Petovelo, y la propia Petovelo en el comunicado que difundió ayer alimenta esa victimización, es que ella no fue debidamente informada de que los alimentos estaban por vencer. Quiero recordarles a Petovelo, a la audiencia, a los seguidores de Milei, que es un gobierno
mitómano, además de ineficaz, bruto, brutal, como ya lo hemos descrito a lo largo de toda esta semana, es un gobierno compuesto por individuos mitómanos, mentirosos. Bueno, esta semana mintieron todo el tiempo. En el caso puntual de la comida, dos cosas. Leila Gianni, que es la funcionaria que sacaron a pasear para tratar de convencer a la gente de que los alimentos que ahora van a repartir eran incomibles, pónganse de acuerdo. Van a repartir alimentos que son incomibles o que no debieran ser repartidos. Bueno, pero hasta ayer la funcionaria a cargo de hacer esa campaña era esta subsecretaria que hace 2 meses estuvo en el galpón de Villa Martelli. Ella misma, con una planilla, verificando la fecha de vencimiento de los productos. Segundo dato, en febrero renunciaron los 2 funcionarios de la subsecretaría a cargo de alimentos y comedores, 2 funcionarios que provenían del PRO, algunos de ellos como Pablo Rodríguez de la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia. Los funcionarios que renunciaron en febrero fueron Pablo Rodríguez y Sánchez Sorondo. Los 2 renunciaron porque no se les permitía, por orden de la ministra Peto Velo, sacar un camión de los galpones. O sea, renunciaron porque la ministra les impedía repartir la comida. ¿Qué parte de todo esto excluye a la ministra de su responsabilidad, digamos? Si las decisiones que se toman en el gobierno de Milei son monolíticas, son verticales. Hay 4 personas que toman decisiones. Milei, poquito y nada, pero alguna toma. Karina, muchas. Santiago Caputo, muchas. Y Sandra Petovelo. Son las 4 personas que toman. Bueno, ponele que Francos. Ponele que Francos. Además no puede alegar desconocimiento, o sea... Pero digo, Petovelo es una de las 5 personas que toma decisiones. No hay otra gente que toma decisiones. Además, desde que este gobierno asumió, no reparte comida. Digo, ¿cómo se nos ocurrió a nosotros hacer esto? Las organizaciones sociales denunciaban que no les llegaba comida y Roberto me dice, ¿por qué no averiguás dónde está la comida? O sea, si tienen y si la están repartiendo. Con lo cual, hacía ya 5 meses que había una denuncia de que no estaban repartiendo comida. Y el tema del vencimiento, nosotros sabíamos que la íbamos a encontrar vencida o a punto de vencer, porque es fácil, digo, los alimentos todos son perecederos. Ellos decían, no, son alimentos no perecederos. No existe tal cosa. Todos los alimentos son perecederos. Entonces, si la leche dura 1 año, la fabrican, la tiene 2 o 3 meses la fábrica, después la pasa al mayorista, la tiene 2 o 3 meses, después te la entrega. Era obvio. Digo, lo que pasa es que o no tienen ninguna persona que entienda. Y quiero decir algo respecto a Milei, de algo que me dijo anoche alguien de La Libertad Avanza. Me dijo, mira, Milei se desentendió totalmente de todo el gobierno. Milei no está gobernando. Nosotros dijimos acá, Milei no delega, se desentiende. Así es. Dice, Milei, desde que él se sintió que es tan popular en el mundo, realmente él cree que lo que tiene que hacer es ser un líder mundial, un poco un líder de extrema derecha, un líder mitológico, dice que se le mezclan algunas ideas, y dejó de gobernar. Dejó de gobernar, ni bien ni mal, no está gobernando. Bueno, ahí está el dato. Es mayor. Ahí está el dato de la importancia de la figura de Petovelo para Milei. Porque Petovelo es una de las 3 personas a las que Milei le ha cedido el control de algún aspecto del Estado. Es un aspecto importante. Tiene trabajo, tiene salud, tiene educación, tiene desarrollo social. No le cedió cualquier cosa a Petovelo. Le cedió las relaciones con las personas, del Estado con las personas, en casi todos sus ámbitos de la vida, educación, salud, alimentos. O sea, Petovelo, para Milei, es la encargada de todo eso. Es uno de los pilares, aparte de la estructura emocional del presidente. Nosotros lo hemos contado acá, pero vale la pena repetirlo. Petovelo tiene una función en la mesa chica del gobierno, que es contener emocionalmente al presidente. Lo hacía desde antes. Era la asistente terapéutica, era la que lo calmaba en las entrevistas cuando Milei no podía tolerar una contradicción y se ponía nervioso o escuchaba voces. Bueno, la persona que hacía esa tarea, en parte porque tiene 2 años de formación holística en la carrera de Ciencias de la Familia de la Universidad del Austral, que es uno de los pergaminos que Milei aduce que tiene Petovelo para nombrarla o para sostenerla. Bueno, Petovelo
pernocta en Olivos. A ver si se entiende el nivel de relación íntima de Petovelo con Milei. Son indivisibles. Y en tal caso, si Milei, en un gesto de pragmatismo político bastante audaz, se desprendiera de Petovelo, la usara como fusible. O si Petovelo decidiera irse, O si algo con lo que Petovelo viene decidiera amenazando desde el comienzo del gobierno ante cada obstáculo que se encuentra. Para Milei sería una dificultad mayúscula, insisto, 2, 3 veces, 2, 3 noches por semana, Petovelo pernocta en Olivos. O sea, es de una intimidad solo Para comparable. cumplir esa función terapéutica. Bueno, sí. Milei tuiteó esta madrugada desde Estados Unidos, no sé a qué hora era en Estados Unidos. Sí, pero hay varios tweets, ¿no? acá era la madrugada. Respaldando a Petovelo. Claro, y puso Petovelo es la mejor ministra de Desarrollo Social desde el retorno democrático. Es O que sea, se en da medio de todo esto, el respaldo es total. Es que se da una dinámica que agrega mayor incertidumbre a la situación, en la cual Milei necesita el soporte anímico, personal de Petovelo, pero Petovelo, que también, y esto es algo que vienen consignando varios medios ya desde el comienzo de la gestión, y no solo el Destape, es una persona que muestra cierta inestabilidad y a la cual las circunstancias de estar a cargo de un ministerio tan importante y del cual depende tanta gente muchas veces la supera, y que ahora además tiene miedo de que alguna irregularidad la termine complicando penalmente, por algo que comentábamos el otro día acá. No tiene el cuero curtido de un funcionario que hizo una carrera política de 20 años antes de llegar a ministro, entonces teme ir presa. Necesita el soporte anímico de Milei, que Milei la tranquilice a ella. Y eso genera una situación de inestabilidad. Es un acto imposible. Y el país depende de ese vínculo de alguna manera. Bueno, el problema, y lo es otro que el país está como está por ese vínculo. Pasó estos días, otro que pasó estos días fue, recordemos que tuvieron toda una semana de caída de mercado, y lo que me decían anoche alguien de un banco muy grande, que Caputo había llamado a los grandes operadores para decirle: quédense tranquilos que vamos a redoblar el ajuste. Es decir, le entregan al Dios mercado más sacrificios de la población, y entre las cosas que le dijo es: vamos a adelantar el ajuste en servicios, que lo hicieron, empiezan los aumentos ahora en junio, vamos a adelantar el aumento en el impuesto a la nafta, que ya lo hicieron, y vamos a adelantar los despidos estatales. Eso lo prometieron al mercado estos días. Con esas decisiones, más el dictamen de la ley bases, los mercados mejoraron. Pero quiere decir que le están entregando sacrificios humanos, es decir, más ajuste a la población para sostener al mercado, que es lo que lo sostienen. Esta semana peor. pasó desapercibido, pero esta semana Adorni confirmó que el 30 de junio, en un mes, cuando venza otra tanda de estos contratos trimestrales, ya había pasado a fines de marzo, va a volver a haber varios miles de despidos en el Estado. Y así cada 3 meses. Sí. Cada 3 meses que van cayendo contratos, se van limpiando miles y miles de puestos de trabajo. Algo fue con el tema de los servicios, Roberto, que vos aludiste recién. Están llegando facturas de gas con aumentos de 400 a 900%, repito. Sí. De 400 a 900%. Que no es lo que anunciaron. Claro, porque hay un aumento del costo fijo, que eso sí estaba anunciado, pero como se adelantó el frío, también hay un aumento del consumo y la penalidad que se aplica sobre el aumento del consumo. En relación al año. En relación, exactamente, en relación al consumo anterior. Entonces, hoy mismo estaba habiendo presentaciones colectivas en la Patagonia, en varias ciudades de la Patagonia, y creo que la provincia de Tierra del Fuego ya presentó, ya hizo una presentación como provincia para frenar los aumentos, tanto por costo fijo como la aplicación de la penalidad por consumo. Y ojo, porque en el decreto que se publicó esta semana, que también con todo lo que pasa en Argentina pasó medio desapercibido, pero en el decreto que se publicó esta semana, se le permite a partir de julio al Estado, en este plan de ir moderando los subsidios en un, ¿cómo lo llama? Ordenamiento no tarifario de 6 meses, se le permite al Estado cargar el peso del aumento, porque elimina el tope, ¿no? Elimina el tope de la relación entre la tarifa y el ingreso. Entonces, cargar el peso del aumento sobre los sectores que menos ingresos tienen
los más desposeídos, digamos, los más vulnerables, y los sectores medios. Seguro sale bien eso ahora. Bueno, entrando en el invierno claro, más yo frío de digo, los últimos años. Ahí hay un elemento. Vos te vas a acordar de esto, y Fer también. Ayer un viejo yerpa del peronismo bonaerense me mandaba saludos y felicitaciones a Ari y a todos los compañeros del Destape por la revelación de los alimentos, y recordaba que el gobierno de Menem recibió su primer golpe, punto de la opinión pública, en el 91. Lo tenía muy presente, incluso la fecha. 91. Claro. Ese año se reveló el escándalo de la leche podrida de Vico, sí. Hernández y Spadone. Sí. Sí. ¿Y qué pasó ahí? ¿Vos lo recordás, Roberto, el episodio? Sí, totalmente. Una persona de intimísima confianza de Menem fue despedida del gobierno, que era Miguel Ángel Vico, su secretario privado de toda la vida. Era el secretario. Secretario privado de toda la vida. Una persona que cumplía las mismas funciones, con otras características que las que cumple Petovelo, en la relación personal íntima con el presidente. La diferencia es que Menem era un tipo muy pragmático, se sacó de encima a un secretario y siguió para adelante. Si Milei hiciera lo mismo, me decía este yerpa peronista, si Milei hiciera lo mismo con Petovelo, Petovelo tiene 6 ministerios dentro de su ministerio. No es su secretario privado que administra, en tal caso, no sé, los viajes presidenciales, el catering. No, es una persona que maneja 7 ministerios. Es de una crisis institucional profunda. Esa decisión pragmática que hay que ver si Milei toma, ¿eh? Claro, pero Vico era un secretario, Era un secretario con funciones especiales por esta cercanía que tenía con Menem. Lo insólito de Milei es que haya puesto a esta mujer a cargo de 4 ministerios. La podría haber puesto en tantos lugares de la función pública. No podría ser asesora. Otro síntoma del deterioro político es que hubo un cambio de jefe de gabinete y aún así la mitad del gabinete sigue dudando sobre su continuidad o no. Digamos, Ayer no lograron estuvo. aplacar los ruidos estuvo en Casa de Rosada. crisis del gabinete. Ayer Pose Y estuvo en ayer Casa Pose Rosada. estuvo en Casa Rosada, mientras en las redes Caputo lo mandaba a atacar en las redes y en algunos de sus medios. Bueno, a guarda decir con cosas eso. que son tremendas, le están tirando con de todo. Esa es a otra, Pose. ¿eh? Está revelando Ese es todo. un error que cometen, lo Claro. hicieron con este funcionario que acaban de echar. También. Y ya Joaquín de la Torre está diciendo que se va a abrir del Se bloque va. en la provincia de Buenos Aires. es. Es decir, si vos cada vez que echás a alguien lo defenestrás, los que están adentro van a decir, ¿esto me van a hacer a mí también? Empieza a romper los canales internos que necesita un gobierno para funcionar, ¿no? Y hay que seguir el tema precios porque en los últimos días hubo una remontada del precio de los alimentos. Que con los costos, que tiene que ver con esta cosa monopólica, que tiene que ver con que no tienen Secretaría de Comercio. Y la verdad que en Argentina, más allá de que hubo mejores o peores secretarios de Comercio, alguna función cumple. Vos monopolizada todos los insumos de el PVC, para el agua mineral y otros envases, el tetra que se usa para meter adentro desde tomate hasta vino y no sé cuántas cosas. Es decir, todo lo que es básico fundamentalmente para envases hay una empresa. Aluminio, por supuesto, latas, y todos esos siguen subiendo los precios. Entonces presionan sobre los costos de las fábricas que por ahí no quieren vender para no perder participación en el mercado. Participación en el mercado es ganancia a largo plazo, ¿no? Uno a veces sacrifica un poquito porque dice, yo no quiero perder participación en el mercado. Cuando llegan a pérdida tienen que subir. Hay mucha presión sobre los generados de insumos que están sin control y que siempre estuvieron controlados de alguna manera. Entonces, les rebota el precio de los comestibles que volvieron a subir en la última semana por esa presión, por falta de control, porque no existe la Secretaría de Comercio en este gobierno. Entonces, hay una acumulación de problemas. Lo extraño es que le vayan a votar la ley bases, que le vayan a dar superpoderes a este tipo que anda paseando por el mundo. Ahí ¿no? quería volver y retomar algo que decían con Ari al principio en la charla entre ustedes, Roberto. La cuestión política, porque ayer lo que le sucedió a la renuncia de la Torre fue una andanada de denuncias mediáticas contra el funcionario que hasta hacía 5 minutos era el funcionario estrella del ministerio de Petovelo. Pasó de estrella a estrellado en 5 minutos, en un método que en la política se define como un jefe mal pagador.
Un tipo que te pide sacrificios políticos, pero te paga Claro. mal, que en la primera de cambio te saca el Suelta la banquito. mano. Con Pose hicieron lo mismo. Claro. Empieza a rebelarse con esa. Y ojo, porque eso lo va alejando de las posibles solidaridades que pueda conseguir Te digo más. en el sistema político, que las necesita, Con ¿no? Ferraros hicieron lo mismo en su momento. Con Ferraro. Solo que pasó más desapercibido porque era el primer caso y quedó más aislado. Claro, pero Ferraro no venía venía, digamos, del propio dispositivo de la Libertad Avanza. De la Torre no. De No, la Torre es una viene de alianza. otro dispositivo, que es el dispositivo del PRO Línea Bullrich. Y atención, porque con este despido empieza a gravitar Milei sobre una interna que está muy desatada y es muy desafiante para Milei, que es la interna Bullrich-Macri. Y eso sí Bueno, puede ahí Macri puede venir con la ambulancia, ¿no? Y- Ahí Macri Sí. puede venir con la ambulancia. Me parece que agarrar ayer heridos. el Ayer hermano de Pablo, Joaquín, sacó bandera. ¿Cómo se llama en el automovilismo cuando se pide bueno. ir a los pits? Cuando se pide entrar a boxes. Es una bandera de color, ¿no? Creo que roja o negra, una cosa así. Sí. Bueno, sacó la bandera pidiendo ser Bueno, El y ojo primero, que hay ¿no? gente admitido. por la paz que está hablando como que tiene un tipo de pruebas o indicios serios de la corrupción del dictamen. Es otro tema que Se está momento, cortando un poco, se está Roberto. No interrumpiendo sé un si vos poco, nos sí. escuchás bien. Se está cortando un poquito justo recién la señal. Sumo algo hasta que vuelva a eso. Lo de la Torre es muy curioso porque fue el primero que salió a instalar una mentira sobre el tema de los alimentos, a decir que eran para catástrofes. Eso fue el primero Muy disciplinado. que dijo eso. Con Twitter y además, mm, en Twitter y además medio como sobrando la situación. Sí, sí. Y esto que decíamos al principio de que gente que no sé si no está capacitada, no le importa, es cruel, o un mix de todas o Todo, todas todo, juntas. Si vos vas de vuelta a toda información pública, lo repito porque viste que dice, no, pero la información la tenés solo vos, alguien te la pasó, la información está ahí disponible. Si van a la página Comprar, que es la página de las licitaciones del Estado, y buscan cuántas cosas compró Pablo de la Torre desde que llegó Sí. al cargo de secretario de Niñez, Familia y Adolescencia, que es el Ministerio de Desarrollo Social entero, así lo transformaron, lo único que hizo fue una licitación para un servicio de limpieza y fracasó la licitación. No hizo nada más. O sea, no están ejecutando el presupuesto que tienen prorrogado, que es Sí. una ley, además. La denuncia por supuesta corrupción tiene que ver con contrataciones de una cantidad de funcionarios a través de un programa. Eso sí lo hicieron. Que es un programa bastante viscoso que conduce un exfuncionario de la Alianza. Bueno, ¿Está Roberto ahí hay del otro varias lado? capas geológicas de política metido ahí también. Ahí volvió. Sí, te escuchamos perfecto. Ahí sí. escuchan. No, digo, puede ser una denuncia de corrupción en estos días sobre lo que ocurrió en el cierre del dictamen de la ley bases, ¿no? Digo, se le pueden unir varios problemas al mismo tiempo, digo, de mercado, de falta de gas, de la debilidad, digo, Petovelo quedó débil, Johnny Viale, qué sé yo, tiene que ver con que quedó muy débil, nadie le empuja, se cae sola, digo, está frágil el gobierno, está medio groggy el gobierno en estos días. Ahora, hay que ver, hay gente que cobra muy cara su apoyo y por ahí lo siguen apoyando en estos días, pero hay que seguir muy atentamente el movimiento de algunos dirigentes que decían que eran, ¿cómo le llamaban? Racionales, de distintas maneras, amigables y qué sé yo, y me parece que no eran amigables, que eran Dialoguistas. comerciales. Y todo esto encarece las negociaciones. Y con la devaluación, aunque sea chiquita hasta ahora, se encarece más, ¿no? Me Pobre acuerdo- Franco, ¿no? Me acuerdo que cuando se cayó la primera ley ómnibus allá en enero, Milei dijo, nosotros nunca vamos a entrar en el toma y daca, que esa es la corrupción de la casta política. Y esto es toma y daca, pero... Bueno, yo conté bueno, ayer ahí- acá lo de Cuaida, ¿no? Lo de Cuellar, se está hablando en varios lugares, ¿no? Que pidió lugares en la ANSES y en el PAMI, eso es un escándalo, ¿no? Pidió y se lo dieron. Pidió y- Pidió y le dieron lugares Ahí, en la CC Pan en ahí Concordia. hay en un Colón. detalle. Uno lee las crónicas de esta semana a partir de la llegada de Francos a la jefatura de gabinete y hay una descripción que se repite. Debe haber alguna fuente ahí que habló con varios porque vieron que a veces pasa, que es que Francos es todo lo opuesto de Milei. Si prestan atención lo deben haber leído 2 o 3 veces esta semana. En el sentido de que es un tipo que está dispuesto a negociar cualquier cosa. Milei es un dogmático
y este otro es un político que está dispuesto a negociar cualquier cosa y demás. La pregunta es, ¿cómo conviven dos personalidades tan distintas al bordo del mismo barco? Si algunos dicen, bueno, no, Milei se desentiende totalmente, se va a dedicar a viajar por el mundo, y entonces lo que haga Franco va a estar bien siempre y cuando lleve el barco a buen puerto. Y ahí habrá que ver, porque también hay que recordar que Franco no es Corach, Franco no es Nocilia. Franco es un tipo que a los 60 y pico de años, después de toda una vida de flotar bajito, tuvo la oportunidad de su vida. Hay que ver si puede. O si no, si Milei no se desentiende tanto y en algún momento lo que está haciendo Franco no le gusta, digo, ahí hay un conflicto esperando a suceder. Está todo muy inestable, como decías vos recién, Roberto, está todo muy débil. Y en esa debilidad del gobierno empiezan, viste que en la dictadura además había que te secuestraban y después te afanaban lo que había dentro, ¿no? O te hacían la venta de la casa. El saqueo. Empiezan las guerras intestinas, digo, este ataque a Indalo por volver a ponerlos ante la posibilidad de meterlos en cana, es decir, el dueño de un medio que tiene que manejar el medio sabiendo que en cualquier momento lo meten en cana, ¿no? Y habrá visto Adrián Moreno que Martincito Menem está haciendo lo mismo, mandando carta documentos, amenazándonos con meternos presos. Porque parece que no le gustó que se supiera que una empresa con la que él estuvo relacionado, una empresa de seguridad, Tech Security SRL, que nosotros lo comentábamos acá días pasados cuando se difundió el dato, que la empresa había participado de la seguridad del acto de Luna Park. No le gustó que se difundiera esa información. Argumenta en las cartas que está enviando a medios, esta información fue difundida por un montón de medios. Y mandó la carta de documento acá. Mandó varias, a nosotros nos consta la que mandó al Destape, pero entiendo que mandó varias, para manifestar que él no tiene relación con la empresa. Claro, hay una trampa en la formulación. En efecto, el 12 de diciembre del 2023, mediante un acta de escribano público, manifiesta su intención de ceder las acciones que tenía en esa empresa a su hermano. Cosa que queda formalizada ante la IGJ en febrero del 2024. Es decir que, en efecto, desde el punto de vista formal, desde febrero del 2024, él no tiene vínculo personal con una compañía con la que tuvo vínculo hasta febrero. Y que además quedó a cargo del hermano. Y que quedó a cargo, sí, hay un montón de Menem en Tech Security. Como Funes de Rioja, ¿viste? Que dice, yo no tengo nada que ver. Claro, hay varios Menem, Pará, que yo tenía el dato por acá, dame un segundo que me tomaste por sorpresa, pero para Familia dar numerosa. la precisión. Porque, bueno, eso habla también de cierto grado de nerviosismo, Roberto. Ojo, porque él, viste, se hace el macho, que nos va a meter preso, pero yo sé que ahora hay algunos que le empezaron a investigar todo. Bueno, claro, porque ¿qué pasa? Cuando empezás a verificar la información, porque en definitiva, ¿qué es lo que te obliga a esta carta de documento? Che, a ver, chequeá si la información es correcta, te pones a chequear Tech Security SRL, acá tengo, mirá, el acta de transferencia de acciones de Martín Alexis Menem está convalidada ante la IGJ el 1 de febrero del 24, le cede las acciones a Eduardo Adrián Menem. ¿Ese es Lule? No sé si. No sé, habría que chequear. ¿No es Adrián? Eduardo Adrián. Es Adrián el hijo de Eduardo. Puede ser. Sí, Adrián el hijo de Eduardo. Que era político y ahora dejó la política. También Tuvo mal timing. y también a Fernando Nicolás Menem. Bueno, hay varios Menem en la empresa esta Tech Security que efectivamente le hizo la seguridad a Milei. Claro, y te pones a revisar ¿qué otros contratos tiene Tech Security? Ves que tiene varios contratos con esta Tech Security, ¿sí? con Fabricio. ¿Ahora? Varias capas geológicas de contratos, digamos. Es una familia con mucha historia en la vida política argentina, la familia Menem, ¿no? Sí. Entonces, digo, tal vez eso ¿Y qué, lo... se enojaron? Perdón, me perdí un capítulo. ¿Se enojó Martín Menem? Me llegó una carta de documento que me va a meter preso, a mí, a Paquito, a todos. No, con Paquito no, señores. Con Paquito no. Pero bueno, hay una... Paquito también es el embajador, guarda, ¿Todavía ¿Cómo? piensan que sí. ¿Todavía piensan que eso funciona? Son nuevos. No, pero los Menem... pero bueno. Menem hizo una carrera de denunciar periodistas, ¿se acuerdan?
Algo que después tuvo que López modificar Flores- a Cristina. López Flores se la cargaron. ¿Cómo? A Liliana López Flores la cargaron. Claro. Liliana López Flores tenía la noche del 13, ¿no? Sí, pero digo, Menem hizo una carrera de, ustedes se acordarán más que yo, de denunciar periodistas que publicaban las cosas que él no quería que se publiquen, cosa que después se cambió durante el gobierno de Cristina, la cual acusaban de atacar a los periodistas, que dijo que no, Calumnias e injurias. que se eliminaba calumnias injustas para funcionarios públicos. Pero, ¿de verdad se creen que funciona mandarnos una carta de documento para que no publiquemos algo? Bueno, ¿A nosotros? Es una costumbre familiar, en tal caso, como la de tener vínculo con el Estado. Un optimismo en el abogado. Hay que reconocer. Hay un dato, mira, hay un dato ahí en todo este sainete, hay un dato interesante, que es muy loco que todavía hay gente que piensa que alguien que admira a Menem, que tiene hoy como dos asesores fundamentales de la gestión a dos integrantes de la familia Menem, que tiene prácticas muy tradicionales del toma y daca en la política, que aún así representa algo nuevo. Ahí hay algo que para el sistema político todavía es inasible. ¿Cómo se desarma ese equívoco? ¿No? De que hay mucha gente que considera que tiene esperanza de que Milei representa algo que no es. Y siendo los protagonistas económicos Caputo y Sturzenegger, Claro, exactamente. Claro. dos tipos que acaban del fracaso más estrepitoso de la vuelta de la democracia, ¿no? Ayer vi un tuit de una chica, perdón, no me acuerdo el nombre, pero que decía, tengo 28 años y es la tercera vez que Sturzenegger me arruina el futuro. Y sí, Y triste pero cierto. es demasiado cierto. 3 veces Si más. lo puede hacer por terceras veces porque las primeras dos quedaron impunes, ¿eh? Siempre Eso, hay que eso es recordar lo que hay que eso, ¿eh? recordar. Hablando de impunes, ¿puedo hacer un que pequeño recordar paréntesis eso, sí, porque sí, tiene que ver por con supuesto. esto? Sturzenegger quedó impune por su participación en el megacanje. Así es. ¿Sí? Caso por el que estuvo procesado. Bueno, hace minutos nomás, hablando de impunidad, la Cámara Federal de Comodoro Pi le acaba de decir a Pepín Rodríguez Simón, que era el apoderado de Macri y el que armaba las causas para Macri, que puede venir a la Argentina tranquilo, que nadie lo va a detener. Che, qué suerte que tiene. Después de que lleva, ya te digo exactamente la cantidad de días que lleva prófugo, pero lleva muchos años prófugo en una de las tantas causas en las cuales estuvo involucrado. Otro, y tiene que ver con esto, que también te denunciaba, ¿no? Te quería sacar plata, Pepín. Sí, claro, Pepín me denunció, fue el primero que me denunció estando en C5N. Y un día que me denunció, junto con la denuncia, llegó una amenaza de bomba que tuvimos que salir corriendo de C5N, porque es un mafioso, Pepín. Ojo. 1270 Che, días me dicen prófugo que- lleva. Me No dicen es barato que eso. este desembarco de... ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí, perfecto. Me dicen que este desembarco de Sturzenegger viene con un nuevo DNU. Ojo con eso. Porque el DNU viejo está vigente, porque los legisladores no tuvieron lo que hay que tener para darlo de baja. Entonces, todo lo que no lograron sacar en la ley base, que se achicó desde 600 y pico de artículos, creo que a 200 y pico, viene eso y viene más todavía en un DNU que está preparando Sturzenegger. Guarda porque te van a dar vuelta el país, así débiles y todo, por la complicidad de los legisladores, te van a dar vuelta. Viene con un nuevo DNU el tipo. Sí. Yo pregunto todas las semanas por el tema DNU y me dice, bueno, lo que pasa es que hay que buscar el momento justo en que estén los 129 diputados. Si no estamos seguros no podemos convocar a esa sesión, pero se sigue retrasando. Ahora convocar una sesión especial por los otros temas, ¿no? La movilidad jubilatoria, el presupuesto universitario, el FONID. Sí. Pero bueno, podrían sumarlo, ¿no? A esa de una vez y jugársela. Bueno, si no que queden escrachados los que no te dan los votos, ¿no? Sí. Ahí hay una cuestión también que tiene que ver con la deriva autoritaria del gobierno de Milei, porque hay dos caminos por delante. Si se aprueba la ley de bases y queda firme el DNU y demás, va a tener con la firma del Congreso las facultades para poder seguir a sola firma, con su sola virome, reformando el Estado, haciendo reformas laborales, desregulando todos los sectores, que es a lo que viene Sturzenegger. Y si no sale esto, si se traba, si en el artículo por artículo se empieza a caer demasiadas cosas como pasó la vez anterior que Franco se estuvo al frente de la negociación en enero, Milei ya avisó que va a seguir gobernando por decreto y sin
sin contar con el Congreso. Es decir, que lo que tenemos por delante es un gobierno que va a profundizar esa línea. Y no es un detalle menor, hablábamos antes de quién toma las decisiones en el gobierno. Milei se la pasa viajando, piensa en ser un líder mundial y demás. Karina, cada vez que Milei viaja con él. Sí, Y claro. cuando está acá le dedica muchísimo tiempo al armado político. Franco se está dedicado 100% a garantizar que salga la ley de bases. Está en esa negociación, por algo la sesión no va a ser la semana que viene, sino la otra, porque todavía tiene mucha letra fina por cerrar para conseguir los votos en particular. Quien aparece entonces como gobernando en ese escenario es Santiago Caputo, que de hecho varios medios contaron esta semana, casi como una gracia, que utiliza el pin de la mano del rey, que es un personaje en Game of Thrones, que es el principal consejero del rey y el único que puede tomar decisiones en su ausencia. Yo le recomendaría que vuelva a ver la serie porque terminan mal después de una temporada. Terminan de una todos temporada y decapitados media. en las manos del rey. Sí, no es una buena Es la serie. Pero más allá de eso, Caputo, a través de los alter egos que se va armando en Twitter, que los arma y los desarma, pero que ya todo el mundo de la política opera sabiendo que es él, digamos, ha manifestado desde ese pseudo anonimato más de una vez desprecio muy profundo por las formas democráticas, la idea de amenazas contra la oposición, de que si siguen jodiendo los vamos a hacer pelota, la idea de avanzar hacia una construcción autocrática. Entonces, mucho ojo, porque ese tipo es el que toma muchas decisiones ante el desentendimiento de los demás. No está, ojo, justamente como desprecia el Estado y lo quiere destruir, no está en la gestión fina, no es una respuesta a la pregunta que nos hacíamos hace media hora de quién toma las decisiones de la gestión del día a día, pero sí en cuanto a la dirección del gobierno, y es un tipo que no votó nadie, que no tiene ninguna responsabilidad en el Poder Ejecutivo y que es el gran ideólogo de esta deriva autoritaria que va a tener Milei necesariamente en los El tema próximos es que meses. mientras no haya alternativa sólida, por lo menos ni siquiera sólida, una alternativa a secas, el gobierno tiene sustentabilidad por falta de alternativa, de alternancia, de posibilidad de alternancia. Y ahí la oposición, el peronismo sobre todo, sigue enredado en sus internas. Ahora se está convocando para el 8 de junio a una especie de contracumbre cristinista. Es decir, se mantiene esa, ¿viste? esa interna entre retórica y chicanera que aleja la posible construcción colectiva no alternativa justamente de las personas que debieran ser convocadas a esa alternativa. Y bueno, me dicen que es lo natural, que es la etapa en la que en general se lamen las heridas y después se empieza a construir y quedan más ordenados los liderazgos. Puede ser en términos institucionales históricos, lógicos, pero lo que estamos viviendo no tiene nada de esa lógica. No. Estamos viviendo con mucho vértigo una etapa de destrucción de lo conocido para construir algo que no por nuevo necesariamente es positivo. Digamos. No siempre lo nuevo es bueno. Sí. ¿no? Aparte, bueno, y más si lo dejamos en manos solo de esta gente que tiene este nivel de ineficiencia. Lo comentaba Roberto al inicio y Ari. En todo este episodio, la dirigencia del peronismo estuvo ausente absolutamente. Apareció Tolosa Paz, bueno, porque tenía que defender su gestión y lo que habían comprado en su gestión y ya con todo. Además hay unas camionetas también ahí. Pero absolutamente ausente. Y podría haber un protagonismo, porque bueno, es justamente se está discutiendo sí. el rol del Estado, ¿no? Hubo definiciones públicas de Kicillof, de Carlos Bianco, del Cuervo Larroque. Paro de contar. ¿No? De dirigentes importantes del Bueno, peronismo. esto ya pasó en 2016, durante mucho tiempo. Dábamos la pelea contra lo que estaba haciendo Macri y lo demás escondido bajo la cama. No, y la interna es nada más que la intención de obturar el crecimiento de algunos dirigentes que se están luciendo, que están creciendo y que se muestran como opciones de liderazgo, como son Axel Kicillof y también Juan Grabois. Y bueno, obturar ese crecimiento, esa es toda la interna, el ataque constante a quienes levanten la cabeza y se muestran como opción a Milei, ¿no? Eso sigue ocurriendo todos los días, Yo todos los días me entero de algún apriete que hacen contra la provincia de Buenos Aires. Eso sucede todo el tiempo.
todo el tiempo. Están bailando en la cubierta del Titanic. Absolutamente. Y con, atención y con con un Brasil. agravante que lo comentábamos ayer, que es que mientras gran parte de la sociedad argentina ya está viviendo una crisis, aunque esa crisis no haya explotado, aunque no se haya espiralizado, pero que es cotidiana por goteo y cotidiana, crisis de salud, de educación, de alimentación, de techo, de laburo, gente que cada vez no tiene trabajo, no tiene dónde vivir porque le vence el alquiler y la renovación se vuelve imposible porque no hay ninguna ley que la proteja, gente que no tiene para comer, gente que está perdiendo las cosas más básicas. Y la dirigencia política argentina, sobre todo la dirigencia política argentina opositora y esos sectores que gustan llamarse a sí mismos de oposición dialoguista y que hasta ahora solamente han sido colaboracionistas que han negociado su precio, no actúan como si hubiera una crisis, hacen de cuenta que todo siguiera normal, tratan una ley como si fuera una ley normal, cuando en realidad no es una ley normal y las circunstancias en las que se tratan no son normales. Tratan a un presidente como si fuera un presidente normal cuando no es un presidente normal y las circunstancias en las que gobiernan no son normales. Me parece que hasta que la dirigencia no entre en modo crisis, el divorcio con la sociedad va a ser notorio, porque la sociedad está en modo crisis ya desde hace varios meses y cada vez más. Claro, por eso Total. decíamos, estar enredado tanto tiempo a la interna aleja esa posibilidad de construcción de alternativa. Una última rosquita chiquita. Ayer uno de los pocos apoyos públicos políticos que recibió Pablo de la Torre, además del de su hermano, fue el de un intendente bonaerense. Atención con ese dato, pues un intendente del PRO, que en las últimas semanas osciló entre los dos espacios en disputa, el de Mauricio Macri y el de Patricia Bullrich. Se mostró en días consecutivos con Macri y con Bullrich en su distrito. Y ayer fue uno de los pocos que públicamente respaldó a Pablo Latorre. Me refiero a Lanús, que más allá de su apellido es el intendente de San Isidro. Bueno, claro, porque puede prestarse a la confusión. Ramón Tendría Lanús, que mudarse. y bueno, pero es el intendente de San Isidro. Ramón Lanús es el intendente de San Isidro. Y ayer manifestó su apoyo a Pablo Latorre. ¿Por qué? Porque ese dispositivo que hasta acá venía siendo el dispositivo en el cual Bullrich apalancaba su expectativa de disputarle a Macri la conducción del PRO o la absorción del PRO por parte de la Libertad Avanza, es un dispositivo que ahora queda a la deriva, a disposición de que alguien lo tome, con la salida de Joaquín de la Torre, si es que sale del bloque de la Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires. Ese es un dato muy relevante para la vida política argentina en los términos de la rosca, ¿no? En los términos de la rosca. Porque empieza a reconfigurar las relaciones entre espacios que hasta acá venían enfrentados. No, eso va a seguir ahora, seguro, reconfigurándose, porque la salida de la Torre, además que lo hagan con una denuncia, eso es raro, ¿no? Es como que genera una grieta profunda en espacios que se estaban acercando y que tendían a confluir en las elecciones. Y dejas heridos, los heridos en política te pueden dañar. Vuelvo al principio. Claramente esta fue una semana que después de mucha lucha, el gobierno se rindió. El gobierno tuvo que decir, bueno, sí, tienen razón, los alimentos estaban vencidos y tuvimos que entregarlos. Y eso surgió a raíz de la investigación de Ari Lijalad. Digo, el poder, la influencia está dividida en este nuevo mundo en muchos espacios, en muchos espacios. Claramente los empresarios son, las corporaciones hoy son los más poderosos. La política es una parte. Los medios de comunicación, ponelo a Ari, por favor. Los medios de comunicación son importantes. Los medios más grandes son los que tienen atrás grandes empresas. Grandes empresas, digo. Clarín tiene 1000 sociedades, la mayoría en lugares en donde puede esconder la plata. La Nación tiene 400 y pico de sociedades, lo publicamos hace un tiempo, todas para esconder el dinero. Ahora, en estos tiempos oscuros, no tiene que poner en valor cuando aparece algo que sirve, cuando aparece algo que, digo, ¿para cuánto va a alcanzar la comida que van a entregar? No sé, para unos días y después presionaremos para que compren más. Pero si no lo ponemos en valor y si no nos damos cuenta,
cuáles son las cosas que todavía funcionan y que pueden abrir un nuevo espacio para que resurja el campo nacional y popular. Si no nos damos cuenta a dónde están los que realmente están defendiendo al campo popular, a los trabajadores, a los derechos de los más humildes, entonces estamos condenados a perder. Y no nos damos cuenta a dónde están nuestros activos. Por eso quiero poner en valor, primero, lo que hizo Ari, pero como bien dice Ari, hay un trabajo colectivo, hay una redacción en el Destape, que yo considero que hoy es la mejor del país, por capacidad de su trabajo, por capacidad de trabajo, por honestidad intelectual, por una enorme productividad, hay que decirlo, aún en momentos en que no les podemos pagar lo que se merecen, porque también lo quiero decir. En cuanto a lo vamos a hacer, estamos dando aumentos todos los meses, pero por debajo de la inflación, y eso el Destape cuando pueda lo va a recuperar. Pero aún en circunstancias, la redacción sigue siendo así de rigurosa. Yo les vengo diciendo que está muy complicada la cosa. Yo espero que podamos tener un apoyo más fuerte a partir de esto, porque el gobierno obviamente va más fuerte que nunca contra nosotros. Digo, ahora nos empiezan a hacer juicios penales para meterme preso, uno tiene que gastar en abogados, además de que está desfinanciado. Entonces, le pido a todos los que están del otro lado y que valoran lo que se hizo en estos días por parte de Arely Jalad y por parte del Destape, que apoyen este proyecto, que es un proyecto mediático, pero como todo proyecto de medios es un proyecto político, digo, desde La Gaceta de Mariano Moreno, que era un proyecto político, hasta La Nación de Bartolomé Mitre, era un proyecto político, y este también es un proyecto político. Vos siempre decís, Ari, hago periodismo para cambiar la realidad, ¿no? Sí, ahí es, justo el otro día que Milei citó a Marx, estoy haciendo una analogía con una vieja frase de Marx que decía, los filósofos se han dedicado demasiado tiempo a interpretar la realidad, de lo que se trata es de cambiarla, decía Marx, y yo me sumé a eso diciendo, los periodistas se han dedicado demasiado tiempo a contar las cosas que pasan y de lo que se trata es de cambiarlas. Pero las cosas que pasan son injustas y se trata de cambiarlas haciendo periodismo, que es lo que hicimos, todo con información pública. Y yo siempre insisto con esto de que los medios de comunicación tienen la línea editorial de sus financistas. Y quiero contar un ejemplo de hoy para que entiendan de qué hablo. Yo, además de revisar el boletín oficial todos los días, que es muy aburrido, también reviso la página de la Comisión Nacional de Valores, que es donde las empresas informan las cosas que hacen. Y justo me encontré con una comunicación de Molinos Río de la Plata, que vos la conocés bien, es la principal alimenticia del país, es la dueña de la comida, del precio de la comida, y su familia, la familia Pérez Compán, no solo es una de las 4 o 5 familias más ricas de la Argentina, es una de las 1000 familias más ricas del mundo. En un país donde venden en pesos, son una de las familias más ricas del mundo en dólares. Y la comunicación que hacen es que cambian la composición accionaria de Santa Margarita. Santa Margarita es una offshore que tienen desde la cual controlan Molinos Río de la Plata. Entonces, ¿qué hacen con Santa Margarita? Contabilidad creativa para pagar menos impuestos en la Argentina por esa comida que nos venden a un precio exorbitante y que los convierte en una de las fortunas más ricas del mundo, en dólares. Y están controlados por una sociedad que se llama Santa Margarita LLC, que está radicada en Delaware, en Estados Unidos, y la controlan desde ahí para pagar menos impuestos. ¿Qué pasa cuando pagan menos impuestos? Y el Estado se queda sin plata. Se queda sin plata para jubilaciones, para escuelas, para rutas, para hospitales. Entonces vienen estos mismos de Molinos Río de la Plata y financian medios que digan que el Estado es ineficiente, que el Estado es una mierda, que el Estado no cumple lo que tiene que hacer, que encima hay un funcionario corrupto. Entonces, en vez de exigir que los grandes empresarios que nos venden comida paguen impuestos acá para que el Estado esté financiado, te dicen que la culpa es del Estado porque no funciona, porque ellos no lo porque ellos no están pagando los impuestos acá. Y financian medios para que digan todos los días eso. Entonces, esos medios tienen la línea editorial del tipo que nos vende comida y tienen la empresa radicada en una guarida fiscal para vaciar de fondos al Estado. Entonces, esa es la línea editorial de esos medios. Nosotros necesitamos que se suscriban los que compran la comida, los comerciantes, los pymes, los laburantes, los profesionales, los jubilados, los maestros. Tenemos suscriptores de todo tipo para que nos permitan hacer un periodismo que cuente estas cosas. O sea, en ninguno de los medios financiados por Molinos Río de la Plata te van a encontrar que no pague impuestos porque está controlado de una sociedad en Delaware. Y por eso el Estado tiene menos plata.
Entonces necesitamos que se suscriban al Destape para esto. Yo no sabía lo de la denuncia que te habían hecho ahora, que de vuelta te quieren meter en cana. Bueno, es la tercera. Tengo dos pendientes que piden 6 años de cárcel cada uno, todos por las cosas que digo. Sí. Acá no hay ningún problema de corrupción, nada, por las cosas que digo. Y el financiamiento tiene que ver con que podamos hacer este tipo de periodismo libre de cualquier atadura. O sea, nos denuncia porque decimos cosas. ¿Por qué nos denuncian a nosotros y no a otros? Y porque nosotros decimos cosas que son información pública. Esto que yo estoy leyendo está en la página de la Comisión Nacional de Valores, no lo saqué de ningún lado turbio. Es de acceso público. Nosotros decimos cosas que son de acceso público, pero que otros periodistas o relacionistas públicos, como le llamo yo, deciden no decir. Y lo podemos decir porque estamos financiados por suscriptores. Así que suscríbanse para que podamos seguir diciendo esto. Y la verdad, insisto, esta semana mostramos que se puede. Es que yo diría que gracias a 30.000 suscriptores que nos siguen, le van a entregar la leche a los chicos estos días. Porque si no, nosotros no existiríamos. Y si no, esto no hubiera sucedido. Entonces yo sé que a veces es difícil conectar un acto que haces vos con la otra punta de lo que termina ocurriendo, pero eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Y la verdad es que en este momento cada vez se nos complica más. Cada vez se nos complica más. No es los privados no gastan nada porque no venden nada. Cuando tienen que elegir a quién, bueno, no nos eligen a nosotros que vivimos comprándolos, obviamente. No. Los suscriptores por ahí son más humildes que los de La Nación o los de Clarín. Es decir, todo para que la cosa nos lleve a un momento muy difícil el Destape. Así que yo les pido al que pueda sumarse que nos dé una mano en este momento difícil, que valore nuestro trabajo, que así como uno paga Netflix o el qué sé yo, que pague para garantizarse información de primera calidad. Cuando la información salía en los diarios, uno iba a un kiosco y compraba un diario y lo pagaba y cada uno elegía el que prefería. Todo esto hace que nosotros creemos contenido y el que cobre es Google. Entonces, para juntar el dinero necesitamos que se suscriban. Como tenemos una forma de ver el mundo en donde todos queremos que sea justo y que todos tengan la misma posibilidad, no ponemos un muro como Clarín que si no pones plata no te deja leer. Nosotros queremos que los que puedan pagar garanticen para que todos puedan leerlos, porque no solo trabajamos para investigar, sino para crear conciencia social, para crear conciencia de clase. Entonces necesitamos que todos nos escuchen. Pero bueno, eso, terminar este pase pidiéndole que se suscriban, es fácil, entran al Destape Web, arriba hay un cartel que dice suscribite, hagamos historia, pones la tarjeta, inmediatamente puedes hacer una compra de supermercado. Tenemos, por ser afiliado al Destape, tenés descuentos en 1000 negocios en todo el país. Cuando haces la primera compra de supermercado con 15% de descuento te lo ahorraste, y hay un montón de beneficios más, hay una bolsa de trabajo, hay una feria para promocionar lo que vos vendas, tus servicios, y la semana que viene voy a buscar una forma, porque ya me puse a pensar cómo puedo hacerlo, para unir a la gente que puede ayudar con la gente que necesita. Por lo pronto hoy le pido que nos ayuden a nosotros, que entren al Destape Web y se suscriban. Gracias a todos, felicitaciones nuevamente, querido Ari. Bueno, buen fin de semana. Chao. Chau, chau. Chau, chau, Roberto.